Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, Espero que estén teniendo un excelente día. Vamos a comenzar con nuestra tercera sesión sobre el módulo de etnohistoria. Vamos a esperar a que se lleguen a conectar algunas personas más. Es un buen número, tenemos seis. Entonces vamos a ver si podemos llegar a más gente el día de hoy. Bueno, para empezar, me gustaría ver, o más bien preguntarles, ¿quiénes pudieron ver la película que les compartí? Para intentar discutir un poquito si les gustó, si no les gustó, qué me pueden decir de esta película china que genera mucho interés, ¿no? O que genera nuevas dudas, sobre todo para los jóvenes de aquel país. Entonces, espero sus comentarios, que me digan si les gustó, no les gustó, que no la pudieron ver, qué les pareció, no lo sé, díganme. ¿Cómo crees que qué feo Joana? Híjole. También está en Netflix, la puedes buscar en esa plataforma. No la puedes ver. Vela, está muy buena, se la recomiendo demasiado. Em, bueno, bueno, esta película me gusta mucho porque habla sobre la historia de la música y hace una divertida pelea entre la música clásica china y la música europea. Sí, eso es lo importante. Los nuevos gobiernos están abriendo a través de la cultura, pues reconocer que su música es igual de buena que la occidental, ¿no? Que siempre tenemos esa idea de la música clásica y es Beethoven, eh, ay, Mozart y demás, ¿no? Estos grandes maestros de la música clásica, ¿no? Y hoy en día está muy de moda decir, ah, ¿tú escuchas reggaetón? No, y demás, ¿no? Eh, y ese es a lo que quería llegar, Karina, entre la música clásica y el folclore, ¿no? ¿Y por qué no clásica china, ¿no? Es lo que intenta decirnos esta película, ¿no? Sobre todo con el mensaje de la chica que dice, bueno, tú quieres aprender a tocar el piano, recuerda que nosotros ya teníamos un piano, ¿no? Tú quieres tocar el violín, recuerda que nosotros ya tenemos este instrumento que es como el violín, ¿no? Y tiene más años, ¿no? Aparte. Entonces, véanla para que no les contemos el final. Y, y, ¿cómo decirlos? Nos va a generar estas nuevas líneas de investigación. Lo que está tratando de hacer el gobierno chino con estas nuevas películas que está sacando es hacer que sus jóvenes se interesen en sus tradiciones, en su cultura y demás, ¿no? Que no se vean agobiados por la cultura norteamericana, ¿no? Eh,
Entonces es algo muy divertido lo que está haciendo China y también otros países, ¿no? India también está haciendo este tipo de películas, Corea del Sur, Corea del Norte están haciendo lo propio. Entonces es quitarse esta venda de que lo occidental, lo europeo es lo bueno y que nosotros tenemos que hacer réplicas de lo que ellos están que ellos están haciendo. Y esta película me gusta mucho porque tiene que ver con la historia entonces de la historia, la etnohistoria y la antropología social. Porque bueno, está haciendo la historia de esta música clásica, ¿no? ¿Cómo decirlo? Este, sí, en la película se puede ver que, bueno, los estudiantes que son de música clásica europea, pues tienen más privilegios, ¿no? Tienen salones con más beneficios, tienen cosas más bonitas y demás. Y en cambio, pues los que tocan los instrumentos originarios de China, pues están separados, ¿no? De hecho, hasta le ponen una reja allí para que no se vayan a confundir y entrar a los otros salones, ¿no? Entonces, es parte del día a día de lo que se vive en el mundo, como lo estás diciendo, o sea, la globalización y el consumismo pues nos va a generar más, ¿no? Y China lo que quiere hacer con estas películas pues es rescatar su música tradicional, los instrumentos, y por eso ahí hace algo como de videoblog con esta chica que se viste de o hace un cosplay y empieza a tocar con fondos de animación distinto que casi casi es el final y entonces eso vuelve loco a todos los asistentes y ahí, bueno, llega el mensaje, ¿no? De que ellos tienen el mismo potencial de hacer música clásica, pero a través de otros instrumentos, ¿no? Que nos quitemos esta venda de pues el violín, el piano, la arpa, la tuba, el corno francés y demás, ¿no? Claro, aquí en México es lo mismo y por eso se las había dejado para que pudiéramos entender un poquito más el proceso de la etnohistoria y sobre todo su vida de la etnohistoria. Entonces vamos a comenzar, vamos a quitar nuestra imagen por nuestra hermosa portada y también yo. Bueno, y la guía nos dice, sobre todo esta unidad, de cómo va a surgir la historia, ¿no? O se lo está diciendo de la segregación. Y claro, ¿no? Hay que recordar que los inicios de la historia, pues son de estas grandes personas, grandes héroes, grandes personajes y grandes sucesos históricos. Yo les estoy poniendo una imagen de los romanos porque es una de las primeras culturas que a nosotros se nos enseña, ¿no? Los romanos como pueblo ya civilizado, pues va a crear su propia historia a través de la conquista de los pueblos bárbaros, ¿no? O sea, no los vamos a llamar por su nombre común o el nombre que ellos mismos se pusieron, van a ser bárbaros, ¿no? Todo aquel que no esté dentro de las murallas del imperio romano se convertirá automáticamente en estos bárbaros, ¿no? Y si ustedes ven películas o series de esta época, pues van a ver que los romanos es gente aseada, civilizada, ¿no? Limpia, que sabe hablar, que tiene un buen comportamiento, su posición física, ¿no? Son personas que están derechas.
En cambio, a los bárbaros nos los van a pintar como personas mugrosas, agachados, están acorvados, tienen barbas, están sucios, ¿no? No saben hablar correctamente y demás, ¿no? Entonces, este es el primer conflicto o choque entre la historia, ¿no? ¿Por qué a los romanos los vamos a ver con esta riqueza, ¿no? De rasgos, y en cambio a todos los bárbaros, pues los vamos a ver como personas socias, ¿no? También vemos o nos suelen enseñar a estas sociedades, por ejemplo, a los griegos o egipcios, que están más evolucionados a comparación de otras sociedades de la misma época, ¿no? Los griegos, estos grandes pensadores filosóficos, que nos empiezan a mostrar un tipo diferente de sociedades, ¿no? Ya más civilizadas. Pero la historia nos va a hablar de estas personas, pero nunca nos va a comentar de las sociedades que viven a su par, ¿no? Los vamos a discriminar. Y si los llegamos a tocar, pues van a ser como esclavos, ¿no? Personas que no tienen derecho a participar en el día a día de estas civilizaciones. La historia se fue asumiendo estos papeles, ¿no? Recuerden que la guía también nos lo dice, la historia eh, es un privilegio exclusivo de los vencedores. Aquel que llegue a ganar es el que tiene derecho de contar los sucesos a su versión y a su gusto. Entonces nos va a encerrar en un bucle, ¿no? De que solamente los que ganan, los vencedores, pues son los dignos de contar esta historia, ¿no? Y por último, bueno, esta historia se va a convertir en la historia de los grandes reyes, ¿no? Están viendo a los reyes católicos, pero esta historia sigue, ¿no? La vida de los reyes pues sigue siendo contada a través de canales de Socialité, ¿no? Canales que le dedican tiempo y tiempo de su programación a contar el día a día de de estas figuras monárquicas, ¿no? Obviamente ya no es como antes, ¿no? Sino ha cambiado a qué comen, cómo visten, cómo es las reuniones de familia, quiénes cuidan a los príncipes, y demás, ¿no? Si ustedes tienen o pueden checar o la TV o estos programas que les dedican ese tiempo a los reyes, pues se van a dar cuenta, ¿no? De cómo cuentan su historia, ¿no? Ellos hablan del poder que tiene todavía la realeza, ya sea española o inglesa.
Y bueno, y parte, ¿no? de la etnohistoria, pues va a surgir de tomar la historia no contada, ¿no? La historia de los pueblos sin historia, como sus sucesos históricos o fuentes principales. Si aquí estamos viendo a estos reyes católicos, pues la etnohistoria sería de cómo vive la población, ¿no? Cómo viven, si a lo mejor estos reyes hacen fiestas, ¿cómo va a vivir las mismas fiestas un plebeyo, ¿no? Un obrero o un siervo, ¿no? ¿Cómo cambia las costumbres, tradiciones, ritos y demás de cada persona a través del tiempo? La otra licenciatura o quehacer que ayuda a que se cree la etnohistoria es la antropología, sobre todo la antropología británica del siglo XX. Esta antropología que se dedicaba al estudio de las sociedades para conquistar, pues nos va a ser de ayuda para entender a esta disciplina que es la etnohistoria, como se los había comentado en otras clases. ¿Por qué están viendo estas imágenes tradicionales que todos conocemos de indios versus vaqueros ahí en Norteamérica? ¿Por qué va a ser parteaguas de la creación de la etnohistoria a nivel mundial? Entonces, recuerden estar reaccionando, sigan escribiendo sus comentarios para tener una charla virtual con ustedes y les cuento, ¿no? Ahí a mediados del siglo 40, Estados Unidos se siente mal, ¿no? Por masacrar a estos indios que habían existido mucho antes que ellos llegaran, ¿no? Estas comunidades de pieles rojas, pieles negras, apaches y demás, pues se ven amenazadas por la colonización de las 13 colonias de Estados Unidos después de que México pierde eh, gran parte de su territorio después de la primera intervención norteamericana. Entonces surge, creo que la parte más triste de la historia norteamericana, ¿no? Cuando los colonos norteamericanos, a través del arma de la caballería, empiezan a cazar a estas comunidades indígenas o nativas, ¿no? Al grado de casi extinguirlas, ¿no? Bueno, ¿y qué genera esto, no? Hollywood siempre nos muestra en sus películas eh, lo famoso que es ¿cómo se llama? Pues estas películas de indios contra vaqueros, ¿no? Donde el bueno, pues es el soldado norteamericano, porque el indio te quita el cuero cabelludo, ¿no? Te va a cortar las orejas y demás, ¿no? Estas historias donde, pues, los caballos al toque de la corneta o trompeta militar, pues se lanzan a la carga, ¿no? A matar a los indios que con arco y flecha pues van a empezar a defenderse, obviamente haciendo que
que el nativo fuera el malo, ¿no? Y tenemos un montón de historias así. Todo el cine de vaqueros es con esa tendencia, ¿no? Los norteamericanos son los buenos para acabar con las comunidades nativas. ¿Qué más podemos observar de esta parte, no? Bueno, como se los decía antes, en la segunda mitad de los años 40, gracias al conflicto de tierra que presentan los nativos en contra de los ya norteamericanos, pues empiezan a presentar problemas, ¿no? De que pues esa tierra fue suya y fue arrebatada de una manera muy cruel, ¿no? El Congreso norteamericano crea la Comisión de Reclamaciones de Tierras, donde los nativos llegaban a exigirle al gobierno que esas tierras eran de ellos, ¿no? Que ahí ellos habían habitado mucho antes de que habían llegado, ¿no? Para esto se genera un gran problema, ¿no? La historia no tenía herramientas necesarias para ayudar en este conflicto. Los antropólogos carecían también de cierta herramienta. Y los abogados pues solamente podían hacer podían llegar a ligitar si tenían evidencia suficiente. Es ahí que, que necesitamos la creación de nuevas fuentes, ¿no? Y sobre todo la creación de una nueva disciplina que nos ayudara a comprender este problema. Por eso aquí en Estados Unidos es como surge la etnohistoria, fusionando la historia con la antropología. Y en estos momentos se da cuenta o se da el quehacer del etnohistoriador a través de escuchar la historia oral que presentaban estas comunidades. Y no solamente una historia escrita o una historia oficial, ¿no? Sino también a través de una descripción densa o una etnografía. La fotografía va a ayudar demasiado para poder solucionar este pequeño conflicto que se van a empezar a dar. ¿Cómo solucionamos entonces? Bueno, como lo hablamos en el segundo video, surge la aparición de las fuentes, ¿no? Estas fuentes que para el etnohistoriador las va a convertir en su materia prima. No solamente la música, la oralidad, un diario, un periódico, sino va a empezar a buscar más allá, ¿no? Esta fusión de fuentes pues va a generar que creamos una etnohistoria más pura, ¿no? Muchas veces hay investigadores que se dedican solamente a hacer etnohistoria a través de los papeles y a través de los documentos. Tal vez no les guste salir a campo o no lo sé, ¿no? Pero también es una etnohistoria creíble y es una buena etnohistoria. Por el otro lado, hay etnohistoriadores que salen mucho a campo, que salen a hacer etnografías, que salen a conocer comunidades. Y bueno,
al igual que la historia de documento, se va creando una etnohistoria diferente. Y eso es lo padre de nuestra disciplina, que podemos ir de la historia escrita a una antropología social, ¿no? La fusión de la historia y la antropología pues va a dar esta herramienta que va a ayudar a comprender demasiados problemas. En México no fue el caso y muchas veces la etnohistoria se ha fusionado para crear o intentar dar grandes soluciones. Les voy a hablar de un caso en específico que sucedió en el 2002. No sé si ustedes alguna vez llegaron a escuchar de este famoso festival llamado Viricuta Fest. Los leo en los comentarios. Bueno, este megafestival fue algo increíble, ¿no? Jamás habíamos visto una relación entre la antropología, la música y demás. Para aquellas personas que no lo conozcan, Viricuta es un pueblo indígena en el norte de México, los Wiruks, donde tienen un problema. Su territorio es sagrado. Ellos hacen una peregrinación donde van a ver a sus dioses y a usar el peyote para comunicarse con ellos. ¿Cuál es el problema? Canadá estaba interesado en esos territorios porque podían poner una mina y sacar el producto y llevárselo para su país, ¿no? Obviamente pagándole ciertos permisos a México y demás, ¿no? Pero para los viricutas, Viricuta era un territorio sagrado, ¿no? Que no se puede destruir. Esto generó que muchos músicos hicieran el Viricuta Fest en el año 2002, perdón, 2012. Entonces, ustedes están viendo ahí el póster oficial que genera, o más bien que trajo algunos de los músicos que siempre se presentan en el Vive Latino, ¿no? Podemos ver a Caifanes, Café Tacuba, Bumburi, Calle 13, Julieta Venegas. Además, esto lo que generó fue que México conociera el problema que estaba pasando, que estaba sucediendo en el norte del país con los viricutas y con las mineras. El éxito fue tanto que el Foro Sol fue increíble, ¿no? Aparte de todo esto, había pláticas sobre comunidades indígenas, tradiciones, hubo hasta temazcales dentro del Foro Sol para conocer parte de estas tradiciones o de estas comunidades indígenas.
Bueno, y cabe mencionar también que los artistas que apoyaron, pues son luchadores sociales de estos megaproyectos. Rubén de Café Tacuba no solamente ha apoyado este proyecto, ¿no? Sino también ha estado muy metido en la idea de defender el territorio. El último proyecto fuerte que estuvo fue en esta, creo que megacisterna de agua que iban a hacer para llevarse el agua a una cervecería y bueno, ahí estuvo como activista social, ¿no? A Rubén lo suelen encontrar mucho en la ENA, le gusta ir a las pláticas que se dan ahí sobre comunidades indígenas, entonces si no tienen una foto con Rubén, seguramente en la ENA se lo pueden encontrar un día de estos. Y bueno, el éxito de este festival no llegó ahí y en el año pasado, que hace 2 años, perdón, que hubo elecciones, pasó algo bien padre, ¿no? El partido Movimiento Naranja agarra a un chavito de esta comunidad y crea un hit musical llamado Movimiento Naranja y sonó por todos lados, ¿no? Hasta en la radio estaba este spot político de este niño cantando, ¿no? Y fue tan aceptado que en España se llegó a escuchar, ¿no? En las discotecas de España sonaba este éxito de Movimiento Naranja, cuando aquí en México tenía otro tinte, ¿no? Entonces, eso fue lo importante o parte importante de la antropología y de la etnohistoria acerca de cómo se pelean las tierras, ¿no? Eh, Rubén es el vocalista de Café Tacuba, entonces ahí en la foto que están viendo es la persona que aparece con playera verde, ¿no? Y con chinos. Siempre ha estado como en el ojo del huracán, ¿no? Por esta nueva forma de hacer su música. Últimamente, de lo más sonado que yo le he escuchado es cuando le cambia, cuando hace la ingrata a versión femenina y cambia ciertas palabras, ¿no? Entonces, esa es otra cosa, esa es la historia de la música, entonces en algún otro momento lo vamos a platicar. Y es el quehacer también del etnohistoriador, ¿no? Tratar de solucionar problemas. A mí me encanta mucho exponer el caso de Viricuta porque se está peleando a través de la oralidad, ¿no? Ellos dicen que en Viricuta vive el dios venado y demás, ¿no? Nosotros no somos nadie para contradecir sus creencias. Entonces, a través de su historia oral se genera todo este movimiento, ¿no? Aparte de que ahí en Viricuta o esta comunidad tiene permitido el uso y el consumo del peyote. Entonces también que es una planta endémica y demás, ha ayudado mucho a que se proteja este lugar, ¿no? Hoy en día pues todavía la pelea contra la minera sigue en pie, pero se hizo muy famoso por el momento, ¿no? En los comentarios hablaban de Cherán, claro, ¿no? Hay muchos movimientos que se generan a través de la música. Eh, Otro movimiento donde se está ayudando mucho o se está basando tanto la antropología como la historia y la misma etnohistoria es el rap.
en lenguas indígenas, ¿no? Rap maya, rap purépecha, rap en otomí y el mismo rap en náhuatl, ¿no? Que son jóvenes hablantes de esta lengua que cansados de que sufran discriminación por ser hablantes, pues están creando su propia música, ¿no? Y son un hit al momento de escucharlos. Obviamente no los vamos a encontrar en las plataformas de radios tradicionales, pero sí están a través de los canales de la nueva tecnología de Spotify, YouTube o Facebook, ¿no? Entonces es algo muy importante. Claro, hay una nueva forma de turismo, de este turismo que vas como de que vas no a pueblear, ¿no? No a conocer un pueblo, sino como que te vas a las comunidades y te tomas fotos ahí bien hipster, ¿no? De hecho sale una nueva palabra en el vocabulario mexicano que es white mexican, ¿no? Del blanco mexicano, una burla como a lo que se hace de estos hipster y millennials, ¿no? De que solamente vamos a estorbar. Este, y sí, tienes toda la razón. El peyote se está acabando porque mucha gente quiere ir a experimentar, ¿no? ¿Qué es lo que se siente el peyote cuando el peyote es algo muy significante para estas comunidades? No solamente es el peyote, sino es la ayahuasca, el mismo pulque, el mezcal, ¿no? Entonces cambia mucho las formas en las que nos estamos acercando, ¿no? Estos turismos que de gente que solamente quiere llegar a entender o a comprender o solamente a sentir, ¿no? O tal vez a presumir en sus redes sociales lo que está haciendo en sus vacaciones. Y ya nos están dando el nombre del niño. Claro, esa canción me encantó mucho. Creo que fue de lo más atinado que hizo el partido, ¿no? Utilizar la identidad de un indígena para crear ¿cómo se llama? Producir un mensaje oficial, que de hecho eso lo vamos a ver en el segundo tema, ¿no? De esta unidad. Entonces voy a dejarlos con el micrófono apagado para ver qué siguen escribiendo y paso a la siguiente diapositiva. No, no, José, yo por desgracia no he podido ir a Vircuta. Sí me encantaría conocerlo, la verdad, antes de que pues, llegara a desaparecer. He tenido la oportunidad de estar en el desierto del silencio, que se me parece un poquito,
pero no, la verdad sí me encantaría estar por Virikuta. Bueno, aquí en México la etnohistoria, sus inicios fueron el mundo prehispánico, ¿no? Como ustedes están viendo es una fotografía de un códice, donde se puede ver cómo representan ellos una fiesta, ¿no? Nos dice la guía que la etnohistoria se centra en cuatro temas principales en sus inicios, ¿no? Que es mundo prehispánico, la conquista, el virreinato y el indígena. ¿Por qué nos toca estos temas? Porque de acuerdo a la descripción que nos hace la guía, la etnohistoria, pues se va a enfocar en buscar otro tipo de fuentes, ¿no? Ya esto lo habíamos hablado en nuestra segunda sesión. Es importante conocer más bien dialogar la historia y la antropología para poder crear nuestra propia ruta hacia la etnohistoria. Aunque en sus inicios la etnohistoria, repito, fue el mundo prehispánico, la conquista, el virreinato y los indígenas de la actualidad, nos ha ayudado a comprender el México hoy en día, ¿no? Hay sin fin de trabajos que hablan sobre el mundo prehispánico, la conquista, ¿no? Sobre todo el virreinato creo que es el tema más importante que le hemos dado, ¿no? A la etnohistoria clásica, ¿no? Los problemas del virreinato. Vamos a conocer un poco más esta parte. Nosotros tenemos que aprender en el día a día del etnohistoriador lo que es una descripción densa, ¿no? Saber qué, qué es lo que nosotros estamos observando dentro de una comunidad, todos estos características, ¿no? Desde lo que es un rito, lo que es una tradición, lo que es una leyenda, lo que es el comportamiento no verbal, ¿no? Saber leer las imágenes, saber comprender a las poblaciones, ¿no? Vamos a hacer un pequeño ejercicio con lo que es esta foto. ¿Ustedes qué me pueden hacer una descripción densa? ¿Qué encontrarían a partir de esta fotografía, que es una fotografía del virreinato? Los leo en los comentarios para que sigamos participando y vayamos entendiendo qué es una descripción densa.
Claro que sí, Oliver. La descripción densa es todo lo que yo voy a observar, todo lo que yo tengo que describir, ¿no? De ahí sale, yo creo que esta, ¿cómo se llama? Definición. Una descripción densa es la descripción de todo lo que yo estoy viendo. ¿Qué es lo que la persona está comiendo? ¿Qué es lo que la persona está bebiendo? ¿Cómo viste? ¿Qué es lo que está cantando? ¿Cómo camina? ¿Qué ritos o qué tradiciones tiene? Ahorita les voy a poner unos ejemplos. Espérame tantito y regresamos contigo, Joan. Eh, para pasar a nuestro ejercicio, vamos a contestarle a Oliver. Nosotros cuando vamos a una taquería y acabamos de comer, nos retiramos. Si nosotros fuéramos antropólogos, en ese momento el mexicano hace un gesto de cordialidad con la persona que sigue comiendo dentro de esa taquería. ¿Ustedes me pueden decir qué es lo que hace el mexicano después de que se retira cuando está comiendo en los taquitos? Exacto. Y él más o menos hace un gesto algo así, ¿no? Con la mano. Porque la persona está comiendo, ¿no? Entonces solamente con la mano puede llegar a poner este gesto y va a significar lo que están colocando en los comentarios, ¿no? Provecho. Esa es parte de lo que sería nuestra descripción densa, ¿no? Cuando encontramos gente comiendo en los taquitos, ¿no? Sí está comiendo, la gente no se habla, no se comunica, pero al momento de despedirnos vamos a decir provecho, ¿no? Tal vez por educación, tal vez por un buen comportamiento, quién sabe, ¿no? Pero es una de las tradiciones que hace todo mexicano al momento de salir de algún restaurante, de alguna taquería, etcétera, ¿no? Y ustedes lo van a poder ver siempre, ¿no? Lo van a describir de distintas maneras, ¿no? También algo muy singular de las taquerías es que al consumidor se le dice güerito o se le dice primo, ¿no? ¿Qué hubo, primo? ¿Cuántos tacos? Güerito, ¿cuántos tacos, no? También otras partes de la descripción densa, cuando nosotros llegamos a observar, es el momento o al encontrar ciertas particularidades. ¿A qué voy con esto? Eh, por ejemplo, en nuestra observación yo les voy a compartir algo. ¿Por qué los hombres venden tacos y las mujeres venden quesadillas? ¿No? Es muy rara la ocasión que un hombre venda quesadillas y una mujer venda tacos, ¿no? Si nosotros llegamos a observar este comportamiento, claro que lo tenemos que describir, ¿no? Porque nos está dando la oportunidad de observar ciertas actividades comerciales que hace cada género, ¿no?
Y siguiendo con esto, cada vez que nosotros vamos en un camión o en una combi y llegamos a pasar por algún edificio eclesiástico como las iglesias o capillas, hay personas que llegan a hacer la señal de la cruz o a persinarse cada vez que pasamos por estos edificios, ¿no? Y es parte también de nuestra descripción, ver cómo ellos llevan a cabo su religión, ¿no? Entender que para ellos esa señal o ese símbolo, pues les está dando protección de sus dioses, ¿no? Bueno, hasta aquí hay alguna duda, sino para pasar con el ejercicio de la fotografía que estamos mirando. Se me había olvidado. Oliver, espero que te haya quedado un poquito más claro este concepto de descripción densa. Recuerda que hay manuales y poco a poco, cuando tú ya quedes dentro de una de las 7 disciplinas de Leina, vas a empezar a practicar a cómo hacer una descripción densa. A lo mejor yo lo estoy haciendo muy rápido porque pues, ya tengo o ya adquirí esta habilidad, pero al inicio a todos nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Nos cuesta también mucho trabajo acercarnos a la gente, hacer entrevistas, a poder hablar con un desconocido. Híjoles, es el dolor yo creo que de todos los estudiantes de la ENA, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo también poder hablar en público y eso es un gran problema que tenemos. Bueno, les había dejado esta fotografía para que ustedes hicieran esta descripción densa, porque aquí podemos observar uno de los refranes más populares que hay en el México, en ese México de cantinas, ¿no? De pulquerías. Si ustedes me lo pueden decir, bueno, tienen un punto más, ¿no? En estas clases virtuales, pero si no, ahorita yo sí les explico. ¿Qué refrán popular ustedes pueden descubrir a través de esta fotografía? Es un refrán que hemos escuchado muchas veces en fiestas, en reuniones con familiares y sobre todo con los abuelitos.
Vamos, anímense a participar, a ver si ustedes pueden encontrar esta frase célebre entre los mexicanos a través de la fotografía. Muchas veces nosotros cuando vamos a tomar o vamos a agarrar la fiesta, antes decíamos, vamos a ponernos hasta las manitas. Encuentren estas palabras, vamos a ponernos hasta las manitas. Van bien, pero les falta un poquito de imaginación. Recuerden que el etnohistoriador tiene que usar mucho su imaginación para encontrar las fuentes, ¿no? En este caso les estoy hablando de la figura central. Hay dos mujeres y al lado hay un señor, pues está descalzo y lleva unos saquitos, ¿no? Soy muy joven. No, no te preocupes, aquí estás aprendiendo nuevos refranes, ¿no? Para que cuando a la próxima fiesta que llegues te eches este dato para conquistar, ¿no? ¿ustedes saben de dónde proviene la palabra, el refrán? Vamos a ponernos hasta las manitas y aquí se los puedas contar. Bueno, estos saquitos que lleva el señor es que el cuero de un marranito. En el cuero del marrano se solía echar el pulque. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estos animales pues tienen cuatro patitas, el rabito y la cabeza. Se les amarraban las manitas, ahora sí, y se le amarraba también o se le cosía la colita y solamente se les dejaba abierto la parte del cuello. Ahí es donde se guardaba y se transportaba el pulque. Por eso en las cantinas o en los bares antes se decía, vamos a ponernos hasta las manitas, haciendo referencia a que nosotros íbamos a tomar todo el pulque que llevaba el puerco, ¿no? Por eso decimos, vamos a ponernos hasta las manitas porque vamos a ingerir demasiado alcohol, en este caso pulque, ¿no? Y es algo importante y divertido de lo que nos puede dejar la etnohistoria a través de las fuentes, ¿no? Podemos ver estos dibujitos que nos dan la idea de cómo era el día a día de estas comunidades, ¿no? Sobre todo en algo tan normal como el pulque. Recuerden que la historia o la etnohistoria no solamente tiene que ser de temas muy formales, ¿no? Esta historia o etnohistoria del pulque, pues también es importante, ¿no? ¿De dónde vienen los refranes mexicanos, ¿no? ¿De dónde sacamos estas imágenes? Pues de aquí, de nuestras fuentes históricas que nos ayudan o que nos hacen más divertido el día a día de investigar, ¿no? Entonces, les dejo este tip para conquistar, para ligar y la próxima vez que vayan a una fiesta, pues aplíquenla, ¿no? Y échense su famoso choro etnohistoriador.
Vamos a seguir con nuestra siguiente foto para que, ¿cómo se llama? Para que sigamos con nuestra clase, ¿no? En parte también de lo que nos dice que es la etnohistoria, recuerden que es el estudio de las comunidades indígenas, ¿no? Por desgracia, vamos siempre a ser un poco denigrantes, ¿no? Y exclusivos con nuestros temas de estudio. Esto tiene que ver con la figura que nosotros le damos al indígena. Por ejemplo, la guía siempre lo dice, al indio muerto se le exalta, mientras que al indio vivo se le va a excluir, ¿no? Y este es el claro ejemplo, ¿no? De esta gran figura de los últimos tlatoanis gobernantes de la época prehispánica, ¿no? Entre ellos Cuauhtémoc, Moctezuma, Jicotenca y demás, ¿no? Estas figuras representativas que muestran al mexicano como la tercera raza, ¿no? Esa raza de bronce, como lo decía Lázaro Cárdenas, ¿no? El mexicano fuerte, ese mexicano guerrero, que es capaz de derrotar cualquier problema, ¿no? Esta imagen de indio se hizo muy famosa, sobre todo en el nacionalismo de México, ¿no? Cuando México, en la época de Lázaro Cárdenas, tenía que crear una identidad como país y por eso la etnohistoria jugó un gran papel, ¿no? Teníamos que crear la figura de este mexicano perfecto, ¿no? Casi, casi con tintes nacionalistas, ¿no? Un México nacionalista donde el indígena o indio muerto iba a ser importante para la historia, ¿no? Esta historia de grandes civilizaciones mesoamericanas, pero pues íbamos a mandar al exilio y sobre todo a la oscuridad a los indígenas o indios que aún vivían en México, ¿no? A esos indios que llegaban a hablar alguna lengua madre, ¿no? Entre ellas el maya, el otomí, el purépecha, el náhuatl, pues los íbamos a esconder, ¿no? Porque qué oso que México todavía tuviera esos indios, ¿no? A esos indígenas. Este fue un gran problema en los que la etnohistoria ayudó, ¿no? Casi, casi nosotros llegamos a borrar las memorias de nuestras comunidades indígenas, ¿no? Esto para construir nuestro discurso nacional. Eh, claro, recuerda que lo que estamos viendo de ostentoso, como tú lo dices, es la creación del imaginario, ¿no? Yo dudo mucho que el mexicano prehispánico midiera unos 70 y estuviera con el abdomen marcado, ¿no? eh, como nos lo suelen pintar, ¿no? Si tú en tu imaginario ves, Josué, al Popocatépetl o a Iztaccíhuatl, te vas a dar cuenta de esta leyenda mitológica, ¿no? De que un guerrero fuerte, ¿no? Carga en sus brazos a su damisela, a su compañera, y al quedarse dormidos o morir juntos, pues va a dar la leyenda de los volcanes, ¿no? El Popocatépetl, fuerte guerrero, parado, en defensa de su mujer dormida, ¿no? Entonces, esto de crear identidades culturales a partir del simbolismo, pues es cada quien, ¿no? Por ejemplo, yo te pongo, ¿cómo es Hernán Cortés para ti, no? Y tú vas a decir, no, pues Hernán Cortés era un ladrón, era un bárbaro, no sabía leer, tenía barbas, no se bañaba, malditos españoles apestosos, nos trajeron la viruela, ¿no? Y vamos creando un imaginario en nuestra mente, ¿no? En cambio, nosotros imaginamos una sociedad prehispánica, pues, diferente, ¿no? Ostentosa, como tú lo mencionas. Entonces, eso es algo de lo que ha generado parte de la etnohistoria, ¿no? Producir de manera artificial una identidad y una cohesión nacional. O sea, nosotros tenemos que crear que nos
¿cómo decirlo? Tenemos que crear una imagen que hace una imagen donde todo el pueblo mexicano se sienta orgulloso de serlo, ¿no? De ser mexicanos, ¿no? Nosotros nos somos orgullosos de ser mexicano, a lo mejor por nuestra comida, por el pulque, por el tequila, por el mezcal, por estos bailables que hacemos el 10 de mayo, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero dejamos de un lado al indígena. Exacto. La Escuela Nacional de Antropología e Historia surge con esa intención, Anáhuac, crear una identidad nacional que nos ponga o que refleje a una mexicano o una nacionalidad única en el mundo, ¿no? Si te das cuenta, llegamos a ser como un nacionalismo muy excluyente, ¿no? Si tú no eres un azteca o un mexica, no eres parte de nuestra identidad nacional porque vamos a doblegar a otras comunidades. Y muestra de ello son los tlaxcaltecas, ¿no? Que han sido o que los hemos victimizado por ser aliados de los españoles. No, claro que sí, Carranza sí medía 1,98 m, aquí no hay que confundirnos, recuerda que la estatura del mexicano es de diferentes modelos, ¿no? O diferentes estaturas. Depende mucho de la región, ¿no? No hay que comparar a que todo el mexicano mide 1,90 m o 1,70 m o 1,60 m. Hay que varía mucho, ¿no? Eso es parte de otras investigaciones que tienen que ver con la etnohistoria, ¿no? También la dieta que teníamos, la actividad física que llegábamos a hacer y demás. Entonces, eso de que una persona o que toda una persona tiene que medir cierto, o más bien que cumplir con ciertos parámetros, pues llega a otro tipo de estudios, ¿no? No todas las personas en Estados Unidos son negros de 1,90 m para arriba, ¿no? No todos los asiáticos tienen una estatura baja, etcétera. Exacto. Bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen. Recuerden que si tienen dudas, comentarios, pues pónganlos, déjenlos ahí, reacciones, ¿no? El chiste es encontrar esta plática con ustedes. Parte de crear esta identidad nacional es la creación de un discurso, ¿no? Legitimar el poder y que nosotros sepamos quién es el que está gobernando, ¿no? Que nosotros somos amigos de todas las comunidades. La foto que ustedes ven es una foto clásica, todo gobernante lo hace, todo candidato lo hace y viene desde años atrás, ¿no? No se dejen engañar y demás. Lo que estamos viendo es la fotografía de Enrique Peña Nieto con las comunidades tarumaras, ¿no? Estas fotos de campaña que se ven en los años electorales, ¿no? Donde el candidato siempre está al centro o con las vestimentas de estas comunidades, ¿no? Porque pues tiene que crear este discurso, ¿no? De que él está del lado de los indígenas, de que él está del lado del pueblo. Repito, no, el PRI no solamente lo hace, el PRI tiene mucha culpa, claro, pero también es como Voldemort, ¿no? El PRI hizo cosas buenas, pero que al parecer son cosas malas, ¿no? Esta gran frase de Harry Potter, ¿no? Creo que la dije mal, ahí si me pueden corregir, las agradecería mucho, ¿no? Hizo grandes cosas, pero al parecer malas, no me acuerdo. Si tienen esa frase de Harry Potter, por favor colóquenla, ¿no? Y bueno, pues no es el único presidente que lo va a hacer o que lo hizo, siempre va a ser lo mismo, ¿no? En este momento les estoy mostrando fotografías de la toma de sucesión del presidente Andrés Manuel, ¿no? Donde toma este bastón de mando con colores de las comunidades indígenas, ¿no? Donde le están echando copal y hace un rito y un show histórico, ¿no? De cómo funciona
esto, ¿no? Después lo vamos a ver en el traje típico de Chiapas, bordado con estos hermosos colores que allá tienen representación. Y por último, le están haciendo una limpia presidencial, ¿no? Al lado de dos Tonantzin que le están quitando esta mala vibra que ha dejado, ¿no? Entonces, como se han dado cuenta, también la etnohistoria, pues ha ayudado un poco a este camino de identificar y hacer una base de datos, por así decirlo, ¿no? De ciertas actividades culturales que hacen las comunidades, ¿no? Para poder después representarlas a otro nivel de la población, ¿no? Y en este caso, pues con los gobernantes, ¿no? Siempre vamos a ver la foto de este candidato rodeado de los indígenas, sean tlaxcaltecas, taramaura, purépechas y demás, ¿no? Lo que hace Andrés Manuel en la toma del Zócalo, pues es a otro nivel, ¿no? Jamás habíamos visto que un presidente se reapropiara de esta cultura del indigenismo, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, Andrés Manuel cada vez que tiene oportunidad de asistir a las mañaneras, pues dice lo mismo, ¿no? Es un pueblo de gobierno indígena, donde el indígena tiene voz y voto y demás, ¿no? Pero pues es parte del discurso que se tiene que manejar como presidente, ¿no? Es esta parte del discurso que se genera desde las instituciones de gobierno para crear empatía. Como ya lo habían dicho en los comentarios, tenemos que generar una identidad nacional que sea bien vista por todos, ¿no? Que tenga la apropiación y la identificación de todos los sectores. Por eso es que los gobernantes lo hacen, no porque sean buenos amigos de los indígenas o porque realmente los van a apoyar o porque van a cuidar su territorio, ¿no? Sino solamente quieren su aprobación a partir del discurso para legitimar su poder. Y es así como en los inicios de la etnohistoria de México se buscó darle el poder y que sea o que fuese escuchado el indígena o el indio, ¿no? Esta primera etnohistoria, donde los precursores de esta disciplina fueron los maestros, ¿no? De Wigberto Jiménez y Alfonso Caso, ¿no? Estas primeras dos personas que trabajan la primera mitad del siglo XX con sus trabajos, dan los primeros pasos para crear una etnohistoria mexicana a través de corrientes antropológicas, ¿no? Otro de los casos es Aguirre Beltrán, gran exponente de la etnohistoria, que nos intenta explicar el funcionamiento de México del siglo XX, ¿no? Eh, Fueron los primeros avances que se tuvieron, ¿no? De hecho, muchos de ellos escribieron, ¿no? Dentro de México y otras universidades en el mundo para poner los primeros pilares de la etnohistoria nacional. Obviamente, como lo hemos dicho en la clase de fuentes, la etnohistoria no solamente se trata de el pasado glorioso de las comunidades prehispánicas, por así decirlo, o de la época virreinal, ¿no? La etnohistoria está cambiante, sigue mejorando, se sigue transformando y los estudios son muy grandes. Regresemos un poco a lo que nos dice la etnohistoria con la siguiente imagen, ¿no?
Si nosotros aplicáramos que la etnohistoria solamente sería del indígena o del indio, pues dejaríamos afuera a muchas comunidades, ¿no? Entre ellas, en el siglo XVI se representaban las castas, con estos cuadros de casta. Personas como Chino, Morisco, Lobo, Saltapatrás, eh, Español Peninsular y demás, que quedarían en el olvido, ¿no? La etnohistoria, recuerden que son de estas personas que no han sido contempladas en la historia nacional, ¿no? Y que hoy en día, pues tienen un papel muy importante, ¿no? Con la creación de otros términos, por ejemplo, el afromexicano, que ya es considerado como una persona y al mismo nivel que un indígena maya, ¿no? En los censos que está haciendo actualmente INEGI, bueno, que están parados, ya se considera al afromexicano, al indígena, al nativo o al mexicano, ¿no? Somos un país con una extensa comunidad cultural y enfocarnos solamente en el indio o en el indígena, pues dejaría a muchas personas en el olvido, ¿no? Recuerden también que la etnohistoria no solamente se trata de estos grandes personajes o de estas épocas ya mencionadas como la conquista o virreinato, sino es una historia más universal, ¿no? Una etnohistoria con temas hacia el futuro. Por ejemplo, hoy en día no solamente estos temas del pasado nos generan preocupación o interés por investigarlos, ¿no? Hablábamos de las clases pasadas de fuentes como la historia de las prostitutas, la historia de la música, la etnohistoria de la comida, la etnohistoria de la vestimenta, la etnohistoria de los postres, la etnohistoria de las cartas mandadas a... Se me fue el nombre, pues no puede ser. Ah, las cartas enviadas a Santa Claus, espérame, ahorita, ay, ¿cómo es posible? Ay, sigo, déjenme lo investigo. Para que vean que esta clase sí es real y no es grabada, ¿no? Son pequeños datos. Es que a unos luego se le va, ¿no? La etnohistoria de las cartas mandadas a Quetzalcóatl, ¿no? De este decreto presidencial que el día de Navidad los niños mexicanos no tenían que mandarle cartas a Santa Claus, sino a Quetzalcóatl, porque queríamos meter la identidad nacional ahí, ¿no? Tenemos la etnohistoria del fútbol, la etnohistoria de la nota roja, la etnohistoria de los dulces, ¿no? La etnohistoria de las ferias. No las ferias patronales, sino las ferias que se colocaban los primeros juegos mecánicos, ¿no? ¿Cómo eso afecta a México? Un mundo extenso de la etnohistoria de la música. Y por último, mostrarles y lo que ustedes están viendo ya para acabar esta sesión es esa etnohistoria, ¿no? Que siempre se nos ha mostrado y que nos han intentado contar. Bueno, después de que termine de jugar con la colocación de las imágenes, es que no le atinaba, la verdad, no le atinaba. Miren, ahí estoy poniendo. Ay, no. Bueno, ahí sigo jugando, perdón, sigo jugando allí. Ok, ahí ya no sigo jugando, ya creo que quedaron bien las imágenes y están viendo estas tres fotografías, ¿no? Recuerden que la etnohistoria es darle voz a las personas que no fueron escuchadas en una historia nacional. En este caso, a los soldados de la Revolución Mexicana, ¿no? Que podemos ver carecen de lo más básico como puede ser el zapato o calzado, ¿no? Quitémonos esta idea de que los soldados revolucionarios
estaban bien vestidos, ¿no? Si pueden darse cuenta con estas imágenes, tenemos distintos tamaños de soldados, distintas clases de soldados, ¿no? Los famosos pelones, llamados así porque el sombrero que usaban, pues los dejaba sin el cuero cabelludo, ¿no? Un soldado más rural, ¿no? Con guarache y fusil, flaco porque pues a lo mejor no ha comido lo suficiente, ¿no? Y el soldado para la fotografía, ¿no? El soldado con vestimenta ya de sombrero y traje típico de un charro, por así decirlo, ¿no? Eh, Destaca ahí esta persona que viste diferente, que se llega a ver en blanco, ¿no? Y que él no porta un fusil, sino una pistola, sobre todo un revólver, ¿no? Cambia mucho la etnohistoria que vamos a contar de acuerdo a nuestras fuentes, ¿no? Sobre todo para hacer ver notables que la Revolución Mexicana en este caso, pues no fue de estos grandes generales que hemos visto, ¿no? De Emiliano Zapata, Madero, Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, ¿no? Que la etnohistoria o la historia que queremos contar, pues también tuvieron gran participación la persona, ¿no? Que no solamente la revolución se trató de adelitas, de enfermeros, de la caballería y demás, ¿no? Hubo hombres atrás de ella que siguen en el olvido, ¿no? Que lo que podemos rescatar de ellos son estas fotografías que llegaron a tomar extranjeros, sobre todo norteamericanos y franceses. Entonces, bueno, esto sería todo por nuestra. Claro, Josué, sí, Doroteo Arango o Pancho Villa en la época revolucionaria, animado por otros compañeros de armas, decide entrar a Estados Unidos a invadir este mito norteamericano, ¿no? Que crean que Pancho Villa es el único que entra ahí a Texas, eh, y después los norteamericanos intentan cazarlo en territorio mexicano, ¿no? Entonces sí, por el momento es el único que se ha atrevido, ¿no? A hacer una lucha interna. Obviamente no se enfrenta a un ejército norteamericano como tal, bien constituido. Agarra a las fuerzas de su Guardia Nacional distraída, ¿no? Y genera ahí un conflicto muy importante. Pero bueno, son partes de las anécdotas de la historia, ¿no? Que se nos han contado. Voy a apagar el micrófono para que dejen sus últimas preguntas. Espero que esta sesión fuera un poco más clara, perdón, sobre los inicios de la etnohistoria en el mundo y en México, ¿no? Hay que recordar que estas personas, pues, se aventaron a un vacío para formar una nueva disciplina, una nueva licenciatura que ha ayudado a resolver los problemas de México y los problemas del mundo, ¿no? Entonces, apago el micrófono, los leo por última vez y vemos cómo terminar esta clase.
Bueno, ya para acabar, me encanta, la verdad, disfruto mucho cuando hablo de la etnohistoria, de lo que, pues de lo que nos apasiona como investigadores sociales, ¿no? En este caso, mi último tema fue la revolución, pero seguimos trabajando. Vamos a acabar solamente para que lean la unidad 3, que es sobre los términos de sincrónico y diacrónico, que creo que es lo más pesado en el módulo de etnohistoria y por eso lo dejamos hasta el último momento. Si gustan que esta clase vaya hacia un tema específico, hacia un tema que ustedes les guste como arqueología, como antropología física, como, no lo sé, algún tema de su interés, para que sea más fácil relacionarlo, con mucho gusto déjenlo en los comentarios, nosotros lo elaboramos para poder explicar este tema de sincronismo y diacronismo. ¿Por qué? ¿Por qué queremos que ustedes nos dejen como sus temas de investigación o sus temas de interés? Porque así va a ser más fácil que ustedes lo comprendan. Repito, el tema sincrónico o el tema diacrónico es un dolor muy fuerte de cabeza. Creo que son como las matemáticas para los etnohistoriadores, ¿no? Y sigo leyendo de arqueología. Sí, Krina, vamos a trabajar con muchas imágenes de arqueología, ¿te parece? Tú dime qué región te gustaría para irlas buscando y demás, ¿no? Michelle, ¿cómo se logró preservar la historia de los indígenas y de la vida en la etapa colonial? Qué hermosa pregunta, Mitch. Muy fácil. Se pudo preservar gracias a las cartas, a los retratos, a códices, a mapas, al día por día, a la vestimenta, ¿no? Este fue uno de los grandes logros que hemos tenido, la preservación de las cartas o de la historia escrita, ¿no? Muchas de nuestras fuentes como historiadores no son documentos oficiales, sino son cartas, son la fe de bautismo, es el acta de matrimonio, el acta de defusión, ¿no? Los dibujos. La próxima clase, Mitch, te voy a poner unas imágenes de cartas del siglo XVI, siglo XVII y siglo XVIII que hemos encontrado y que se han preservado, ¿no? También acerca de la música. Les voy a dejar unos videos de música increíbles, pero nos va a ayudar mucho. Mira, algo de lo que puede ayudar a responder tu pregunta, Mitch, es esta foto que te voy a poner ahorita. Eh, Deja que cargue la foto, ahorita la vamos a ver. Este, bueno, este pequeño cuadro es sobre los retratos de las castas que había en el siglo XVI y son pinturas donde nos muestran la vestimenta y profesiones que se dedicaban cada casta en esa época, ¿no? Si te das cuenta, tenemos arrieros, moriscos, vendedores, pescadores, músicos, vendedores, panaderos.
etcétera, ¿no? Hay que recordar que en el siglo XVI, pues no solamente había indios o indígenas o españoles, ¿no? Había un mundo escondido dentro de la Nueva España, ¿no? Y a través de estos documentos, pues nosotros nos podemos dar una idea, ¿no? Mira, ahí en el cuadro número 7 tenemos que un chino con una india es un saltapatrás, ¿no? Entonces, gracias a la recuperación de estas imágenes pictográficas, ¿no? A distintos libros que se han conservado en conventos, en colecciones privadas, pues nosotros nos podemos tener una idea de cómo podemos trabajar con estas fuentes, ¿no? El mundo de las fuentes para el etnohistoriador es riquísimo y es muy amplio. Entonces, por eso les estaba preguntando que qué tema les gustaría que nosotros trabajáramos con el fin de que fuera más dinámica la clase, ¿no? Bueno, entonces, si no es todo por el momento, nos veríamos el día lunes. Ustedes díganme el horario. Por fallas técnicas lo tuvimos que hacer estas horas. Bueno, no fueron por fallas técnicas. La verdad, estaban nuestros compañeros de limpia recogiendo la basura y traían un mega concierto ellos acá afuera en la calle. Pues como no hay gente, se pusieron a cantar Ramito de Violetas a lo que daba. Entonces, pues no podíamos grabar porque se escuchaba toda la canción, ¿no? Pero ustedes dejen la hora y nos veríamos entonces el lunes, esperando que tengan una excelente tarde. Yo los dejo por el momento y gracias por su atención.